Cordial saludo, docente y compañeros. El día de hoy voy a presentarles un video sobre los dilemas éticos. Bueno, mi nombre es Ingrid Lizeth Suárez Rodríguez y como muchos de mis compañeros, llegamos a esta formación profesional gracias a que pasamos por el SENA o porque empezamos trabajando en un archivo o en una biblioteca. En mi caso, pues soy egresada del SENA, soy tecnóloga en administración documental y llevo 13 años de experiencia trabajando en archivos. Mm, He tenido la fortuna de trabajar en el sector privado, tanto en la parte de la salud como en la parte de la educación. Y en este video les quiero compartir una experiencia real que viví hace algunos años en una entidad privada del sector educativo, donde me enfrenté a un dilema ético relacionado con la calidad y la integridad del trabajo que me fue entregado para yo poderlo ejecutar. Bueno, les voy a contar la historia. Resulta que la entidad me contrató para coordinar el archivo institucional. Como muchas empresas tenían su archivo, era un fondo acumulado, es decir, el cuartico viejo con los documentos en costales, cajas, sin ningún tipo de organización. Entonces esta entidad decide contratar a un externo para que realice la revisión de esos documentos, los organice, se cree el archivo institucional, se elimine lo que obviamente pues, ha perdido su valor y se creen las tablas de retención documental. Entonces, pues la empresa efectivamente hizo el trabajo, pero resulta que no solo era contener un archivo, sino que necesitaban a alguien que pudiera pues darle vida a ese archivo, que las tablas no solo se quedaran en papel, sino que se aplicaran en las dependencias. Y pues por eso me querían contratar a mí. Efectivamente, yo me vinculé con la entidad, hice pues los días de inducción institucional y ya mi jefe me dice, listo, este es el archivo, esta es tu oficina, necesito que me hagas un plan de acción, que me digas qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer. Entonces, pues, como ustedes saben, uno no puede llegar a una entidad y decir, voy a hacer tal cosa. No, uno debe conocer la institución, debe conocer lo que le entregan y en mi experiencia he aprendido que siempre uno debe hacer un diagnóstico de cómo encuentra la dependencia, cómo encuentra la institución y con ese diagnóstico tú te haces una idea de cuáles son las debilidades, cuáles son las falencias, qué nos hace falta y así en qué vamos a trabajar. Y así usted mismo establece sus metas a corto, mediano y largo plazo. Entonces yo le dije, yo necesito primero conocer a fondo lo que tenemos para adelantar un plan de acción real. Entonces, bueno, el jefe me entrega las tablas de retención, bueno, todos los insumos que la entidad externa le había entregado y pues empiezo yo con la lectura y con la investigación. De primerazo, les puedo decir que las tablas de retención, que ustedes saben que es el instrumento principal con el que trabajamos los archivistas y que pues en el semestre pasado o en este, que ustedes ya lo están viendo, saben la importancia de este instrumento, estaban mal hechas. Y yo creo que en este momento es donde la profe dice, se necesitan más compañeros para que empiecen a debatir esto. ¿Por qué les digo que estaban mal hechas? Porque empecé a encontrar inconsistencias en la codificación, en el nombre de las series y de las subseries, en los tiempos de retención, en la disposición final. Mejor dicho, ahora en la siguiente diapositiva se van a dar cuenta por qué les digo que estaban mal hechas. Entonces, eso fue como el primer encuentro que yo dije, sí, no se hizo un trabajo con ciencia, o sea, nombrar una serie como deportes. Nosotros chicos que somos archivistas, que hemos trabajado en archivo, ustedes saben que las series no se nombran ni con cargos ni con entidades.
y así me la encontré. Y así, en otras cosas que revisé, pues me di cuenta de que había sido en muchos párrafos y fragmentos un copy-paste de la norma y de cosas de la GN. Entonces la empresa había hecho un trabajo superficial. Solo se reunió con algunas dependencias. eh, yo hice una investigación porque obviamente uno no puede decir, ah, algo está mal hecho y ya está, y es última palabra, no. Tú tienes que indagar. Entonces, pues, en ese proceso de investigación, pues yo consulté con algunas dependencias cómo fue el proceso. A mi jefe, pues, le pregunté, me dijo, no, en muchos casos las oficinas, como suele suceder, no tenían tiempo, les sacaban excusa, entonces con las oficinas que no se reunió, optó por mandarle el formato de encuesta y pues ahí recoger la información. Adicional a ello, también indagué pues sobre la empresa y pues la empresa tiene su página web, había tenido, bueno, tiene relación con unas empresas de comercialización de productos aquí en Cali y resulta que la persona dueño o la persona encargada de la empresa dice ser archivista. Entonces, pues yo me tomé la tarea de validar si efectivamente era archivista. Entonces, pues esa es que en el Colegio Colombiano de Archivistas, para uno sacar la tarjeta profesional, te registran en un registro único de profesionales y ahí pues aparece la persona, cuál es su formación, técnico, tecnólogo profesional y cuál es el número de su tarjeta profesional. El señor no aparecía. Eh, La ventaja de uno llevar tanto tiempo en el medio y pues moverse en el sector es que tú conoces mucha gente y conoces gente por los seminarios, por los cursos, por los coloquios, hasta por las mismas agremiaciones que se dan en los sectores. Entonces, pues yo tengo la fortuna de tener muchos colegas en el medio que trabajan en universidades aquí en el Valle, en el sector salud, en algunas clínicas. Entonces, indagué por la empresa. Yo dije, ve, ¿conoces esta la empresa? Y pues, oh sorpresa, una colega me dio pues referencias no tan agradables donde me manifestaba que sí que conocía al señor y que en algún momento a ella la habían contratado para hacer unas tablas y que el señor lo que hacía era pasarle los procesos, los procedimientos de la entidad, y la encuesta que hubiera llenado la dependencia y que con esa información ella se basaba para hacer las tablas. Entonces, pues ya se imaginarán pues mi sorpresa. Aquí ustedes pueden ver una muestra de la tabla de retención y lo que les decía ahora. Fíjense que la serie documental dice Coordinación de Bienestar Universitario. En lo que hemos visto con la docente aquí en nuestra formación profesional, normalmente las series se nombran actas, programas, historias, informes. eh, Tienen nombres que son muy puntuales porque recuerden que eh, la serie nos da el nombre del asunto grande y la subserie nos aterriza más a los asuntos. En este caso, las subseries hacen referencia a los tipos de coordinaciones que hay en bienestar universitario. Entonces, empezando por ahí, ya está mal. Y otra cosa que ustedes pueden notar ahí es el uso repetitivo de la palabra formato. En lo que yo tengo de mi experiencia, que hemos realizado tablas de retención en los lugares donde he trabajado, se ha hecho el ejercicio completo de mandar las tablas a convalidar. Y aquí en el Valle contamos con el Consejo Departamental de Archivos. Cuando uno manda las tablas a convalidar, ellos te las devuelven y te dan un reporte. Y dentro de una de las experiencias que tuve, uno de los reportes nos hacían el llamado de atención al uso de la palabra formato. Porque cuando tú hablas de formato, hablas de un documento sin diligenciar. Y lo que tú estás plasmando en la tabla de retención
son registros, son documentos que ya están diligenciados. Entonces, ahí ya estábamos mal. Eh, Miren los tiempos de retención. O sea, si ustedes pueden notar, dan unos tiempos de retención, pues, de 5 años en total y todo se va a selección. Se nota que no hay un trabajo bien en el proceso de valoración documental y adicional, chicos, en el procedimiento siempre uno debe colocar qué es el documento, porque es que las tablas de retención no son solo para el archivista, sino para la oficina productora y tienen que ser entendibles para todos. Entonces, en el procedimiento de disposición final siempre se coloca qué es el documento y qué pasa con el documento una vez se cumplen los tiempos de retención y cuál es su disposición final. Si ustedes ven ahí, en ese caso que les estoy mostrando, pues no hay mucha información. Tenga relevancia para el archivo histórico de la universidad. ¿Qué es relevancia? ¿Cuáles son los criterios? Se va a seleccionar un 5%, pero no dice si va a ser una selección cualitativa, cuantitativa, cuáles van a ser los criterios. O sea, simplemente dejan la información ahí que no es comprensible. Esa es la otra parte. Miren, por ejemplo, el caso en la parte de los informes. Informes sí es una serie, pero vemos informes y planes y solo se le da tiempo de retención a la serie y los tiempos de retención son para la subserie. Y lo mismo el tema de la exposición final. Vamos a pasar a otra tabla. Yo creo que esta la tienen todas las entidades y es la parte financiera, la parte contable. Aquí, que sería bueno, yo creo que la profe diré, ahí es justo y necesario tener a otra persona para que debata con la compañera Lice. Como ustedes saben, cuando uno coloca las series y las subseries, también tienen que colocar y registrar los tipos documentales que la componen. Según esta tabla de retención, ustedes pueden ver que solo menciona los tipos documentales. Y en la parte de comprobantes la ampliaron demasiado. O sea, yo que trabajo hoy en día en una universidad, en la universidad maneja lo que son comprobantes de ingreso, egreso y la nómina que la manejan separada, pero pues perfectamente podría ser parte de los egresos. Pero aquí la están metiendo que liquidaciones, que matrículas, que prima. O sea, la prima iría dentro de nómina. Entonces, si ve que no se hizo un trabajo a conciencia, es, yo sé que voy a decir algo que está completamente mal, pero es como si hubieran tomado y listado todas las carpetas que encontraron en la oficina. O sea, como un trabajo así, porque nótese que no hay un trabajo a conciencia, bien estructurado. En la parte de los libros contables, está el libro diario mayor y los auxiliares, y solo se le da tiempo de retención a la serie. O sea, yo sé que me estoy metiendo en temas muy técnicos contándoles esta historia, pero para nosotros que somos los profesionales de la información y que hemos trabajado como archivo, yo creo que mis colegas me deben estar entendiendo a la perfección. Entonces, miren, nada más, esto fue lo que yo encontré en tablas. Les estoy mostrando dos ejemplos de tablas y eran 15. Entonces, trabajar con estos chicos, o sea, en un archivo, no, no da porque no está la descripción de la tipología documental. ¿Qué documentos conforman los comprobantes de egreso? Y aquí me está diciendo que el tiempo de retención son 10 años. Ni siquiera me hace alusión a la norma contable. O sea, y debemos tener en cuenta que los documentos contables son un volumen grandísimo. A estos documentos sí se les puede hacer proceso de selección. Y eso se define es con el jefe de contabilidad, o sea, con un grupo interdisciplinario, porque yo como archivista puedo decir, no, son 20 años porque la norma me dice 20 años, pero la contadora me dice, no, nosotros consultamos 10 porque eso está en un sistema de información, o sea, ahí entran a jugar varios criterios. Entonces, aquí les estoy dando un ejemplo tangible de el proceso tan mal estructurado que se hizo. Y eso fue lo que yo me encontré. Les pudiera mostrar otra cantidad de cosas que me encontré, pero en este video solo me quiero centrar
en esta parte de los instrumentos archivísticos que para nosotros es fundamental trabajar con ellos. Bueno, ahora el análisis de este caso, ya que les conté la parte larga. El dilema ético en este caso fue evidente porque se entregó un trabajo deficiente por el cual la empresa ya había hecho un pago pues considerable. Ustedes saben que la organización de un archivo no cuesta 3 pesos, es porque se requiere personal, se requiere insumos y siempre tiene pues su costo. Y pues siempre confiando en el principio de buena fe. Mi jefe de ese momento pues él no era archivista, entonces pues desde su buena fe él confió que lo que le entregaron estaba pues bien hecho. Entonces él no tenía la forma de detectar que se habían cometido los errores que yo les acabo de exponer a ustedes, que son cosas más técnicas, son cosas más propias de un profesional. Y pues obviamente aquí se violaron principios fundamentales del quehacer de la gestión documental, el respeto por la verdad, el compromiso con la calidad, la responsabilidad técnica, porque no hubo un trabajo técnico bien elaborado, la ética profesional. eh, no sé, en algún momento yo pensé que habían hecho un copy-paste de otras tablas. Fue lo que yo pensé, porque yo decía, esto no es coherente porque cuando me entrevisté con las dependencias me decían, no, pero es que nosotros no manejamos eso, no lo nombramos así. Entonces yo decía, pero entonces, ¿de dónde salió esta información? Y llegué en algún momento a pensar que eso era copy-paste de otra empresa. ¿Qué más les puedo decir? Obviamente, pues esta empresa vulneró el principio de participación porque para hacer las tablas de retención no tuvieron mucha interacción con las oficinas, pues se reunieron con unas pocas, a otras les mandaron pues la encuesta y pues ustedes saben que para hacer un instrumento como este se necesita un equipo interdisciplinario. No es solo el archivista, se tiene que involucrar a los ingenieros de sistemas, a los contadores, a la gente que produce los documentos, porque en última son quienes conocen la producción documental. Entonces, pues, no solo se trataba de cumplir con un contrato, sino de garantizar que las herramientas que se entregaran fueran útiles y que estuvieran ajustadas a la realidad de la institución. En este momento, yo me enfrenté a una decisión difícil, porque yo podía quedarme callada para evitarle la molestia a mi jefe, de decir, esa plática se perdió, por decirlo así, informar que estaba mal hecho, eh, sabiendo que el trabajo ya se había pagado. Entonces yo dije, no, pues yo, desde lo que yo he aprendido a lo largo de estos 13 años como profesional de donde he trabajado, pues yo decidí actuar desde mi ética profesional y me reuní con mi jefe para mostrarle los hallazgos. La decisión, más allá de ser difícil por decir la verdad, por informar el error o quedarme callada, era difícil empezar en cómo le iba yo a decir a mi jefe que se le había entregado un trabajo mal hecho. O sea, ese era más mi dilema, qué palabras utilizar como para que él no quedara como de que sí, esa plática se perdió. Y decirle, jefe, vea, eh, nos toca empezar, no tanto de cero, pero sí nos toca hacer una reestructuración. Entonces, yo decido, pues, obviamente, eh, informar los errores, los hallazgos. Obviamente, pues, se iba a generar una molestia, un conflicto, pero yo preferí, pues, en ese momento dije, no, tengo que decir, no me puedo quedar callada. Y obviamente yo no quería generar un conflicto abierto con el proveedor, entonces, pues, era decirle a él, que me ayudó mucho en tomar esta decisión, que dentro de la inducción que me habían dado y de lo que yo ya había hablado con mi jefe, él me había manifestado que se iban a presentar cambios en la universidad, que iban a salir unas dependencias, o sea, iban a hacer una reestructuración en la universidad. Entonces, pues que
era necesario que empezáramos con el tema de la aplicación de las tablas por los documentos. Entonces ahí yo vi una oportunidad, porque ustedes saben que la ley nos dice a nosotros que una de las razones por las cuales se debe actualizar las tablas de retención es cuando hay cambios en la estructura organizacional, supresión de dependencias, creación, fusión. Entonces me amparé en en eso que íbamos a vivir, y yo dije, por aquí nos podemos meter sin que esto genere un impacto, no solo para mi jefe, porque pues igual él se iba a enterar y iba a decir, bueno, ¿yo qué hice? Sino a nivel administrativo de la alta dirección, al pensar que de pronto se había hecho una mala inversión. No, nos amparamos en que sí hay unas tablas, pero se deben actualizar porque la ley nos dice esto, y pues nosotros ante la ley debemos actuar. Entonces, esa fue mi decisión. Ese es como el análisis del caso, y esa pues fue la decisión. En ese momento, pues como les digo, les propuse a mi jefe que la solución más ética y técnica era el aprovechar el cambio de la estructura de la empresa para justificar la actualización de las tablas de retención, lo cual pues obviamente desde la norma estaba amparada y justificada. Mm, Además, porque para mí era necesario poder conocer las dependencias, poderme reunir, poder saber qué estaban produciendo realmente y aterrizarlo pues a la propuesta que yo iba a presentar. Entonces, no era tanto hacerlo desde cero, sino que era más como una forma de reconocer cada una de las dependencias e involucrarlos a ellos, involucrar la opinión de los jefes, involucrar la opinión de los líderes de las dependencias, porque muchas veces los jefes no conocen los documentos, sino que lo conocen más la secretaria, el auxiliar administrativo. Entonces, conocer desde esa parte, pues para mí era vital. También, pues, puedo decir que de esta manera protegimos a la empresa del impacto legal y operativo de tener unas tablas obviamente deficientes, corregimos un error sin generar un conflicto directo con la alta dirección. Eh, También pues dentro de las recomendaciones que yo le hacía a mi jefe en su momento era que pues al momento de contratar personas para archivo, fuera la coordinación, que en ese caso era mío, o los auxiliares que colaboraran en eso, pues tuviéramos en cuenta, uno, que tuvieran formación en archivo, y dos, pues un requisito no indispensable, pero pues sí necesario, contar con la tarjeta profesional, que obviamente en nuestro caso nos lo exige la ley. Y pues ante esa situación considero que como profesionales de la información debemos actuar siempre con ética, responsabilidad y sentido crítico. No basta que solo cumplamos con una tarea, entregar algo, sea por entregarlo, no. Debemos garantizar que nuestro trabajo tenga calidad, sea útil y responda a la realidad institucional, porque en ese caso o sea, no era nada de lo que la entidad estaba produciendo en su momento. Solo así vamos a construir confianza y daremos valor a nuestra profesión. ¿Por qué? Porque es que eh, nuestra profesión es relativamente nueva, y lastimosamente a los archivistas no nos tienen como en un concepto de profesionales, sino como los chicos que manejan el papel. Entonces, cuando nosotros le empezamos a dar valor, a decir, vea, nosotros para manejar archivos tenemos que estudiar y también nos exigen tarjeta profesional, entonces nosotros estamos dignificando nuestra labor. Yo conozco muchos casos de entidades del sector público donde contratan bachilleres para el archivo. Y yo sé que a muchos de mis compañeros tal vez les puede molestar esto porque han trabajado en archivos sin contar con la formación, pero es que es desde aquí, chicos, desde aquí de nosotros ser profesionales ejerciendo, que vamos a dignificar la profesión. Si no, va a seguir pasando de que nosotros como profesionales nos van a seguir contratando personas que no tienen conocimiento, y se va a hacer un trabajo de poca calidad, y van a seguir desprestigiando nuestra profesión. Bueno, ahora bien, vamos a hacer el análisis desde dos teorías. Vamos a hacer el análisis desde la teoría del utilitarismo y desde la deontología. Desde el utilitarismo
como lo vimos en la unidad 2. Esta teoría ética nos propone que una acción es moralmente correcta si genera el mayor beneficio para el mayor número de personas. Desde esta perspectiva, yo tenía dos opciones. La opción uno era quedarme calladita. Y pues obviamente la consecuencia de quedarme callada era que yo me iba a evitar un posible conflicto con la empresa contratista, pero a largo plazo el archivo institucional seguiría operando con instrumentos mal elaborados, afectando la recuperación documental, la toma de decisiones, exponiendo a la entidad a riesgos legales. Muchas personas se iban a ver afectadas de manera negativa. Eh, Quedarme callada significaba que a largo plazo esto sí o sí se iba a destapar, porque era yo trabajando en ese momento. Pero imagínense el concepto que va a tener la persona que en ese momento me está reemplazando al decir, esta china cómo trabajó con ese instrumento tan mal hecho, porque nunca dijo nada. Eh, Eliminar documentos que posiblemente eran históricos, guardar documentos que a la larga perdían sus valores administrativos. Entonces era una mala gestión de la información. Guardar silencio me iba a llevar a eso, no a las consecuencias inmediatas, porque con el contratista se presentaron enfrentamientos que no los puedo contar en este video, pero que si en algún momento tengo la oportunidad de hablar con alguno de ustedes, colegas, les contaré la historia atendida, que fueron fuertes, pero pues miren que a largo plazo iba a quedar en tela de juicio no solo yo como profesional, sino mis colegas, porque ya no iban a volver a confiar en un archivista. O sea, yo también le estaba cerrando el paso a mis colegas. La segunda opción era pues poder informar a mi jefe las inconsistencias y pues proponer una solución, que fue lo que efectivamente. Las consecuencias de la segunda opción era a corto plazo se iba a generar una incomodidad, o sea, la incomodidad era inmediata, pero se podía subsanar. Los posibles conflictos o la vergüenza al evidenciar un error que ya se pagó, pues, vuelvo y les digo, era momentáneo. Sin embargo, hablar, dar soluciones a largo plazo iba a garantizar un archivo más eficiente, confiable, alineado con la normatividad, beneficiando a toda la organización y a todos los usuarios. ¿Por qué? Pues porque iba a ser la información más rápida de recuperar, íbamos a guardar lo que realmente era importante, íbamos a tener archivos de gestión organizados y el archivo central cumpliendo con los estándares de la ley. Entonces podemos decir que según el utilitarismo, la mejor opción fue actuar con transparencia y proponer la corrección de las tablas de retención, ya que esto trae mayor beneficio, o sea, trae un beneficio colectivo, no era solo para la muchacha que iba a administrar el archivo y para el secretario general, no, eso era un beneficio para toda la institución. El impacto positivo, pues obviamente iban a superar los costos del error momentáneo y la decisión, pues desde mi punto de vista, considero que fue la correcta porque los beneficios para la institución, para el archivo, para los usuarios eran mayores que el costo de aceptar pues un error que ya se había cometido. Entonces, considero que yo creo que ahí la profe dice, este es otro tema también para debate. Hubiera sido bueno que se hubiera debatido con otros compañeros, que la decisión fue la más acertada. Desde la parte de la deontología, que esta nos dice que está basada pues obviamente en las ideas de Kant, sostiene que lo moralmente correcto no depende de las consecuencias, sino del cumplimiento del deber moral y profesional, actuando con honestidad, justicia y respeto por las normas. Entonces, pues aquí pues podemos ver que como archivista y profesional de la información, mi deber, bueno, nuestro deber es garantizar que los instrumentos archivísticos sean técnicamente válidos, alineados con la ley,
y fieles a la realidad institucional. No copy-paste, no. O sea, nosotros como profesionales debemos dar esa garantía de hacer un trabajo con calidad. Guardar silencio ante un documento mal elaborado, un proceso mal ejecutado, una herramienta mal entregada, aunque no lo hubiera hecho yo, aunque fue el externo, había significado fallar en mi deber ético y profesional, porque si tú sabes que está mal, pues ¿por qué seguir en el error? Y lo que vuelvo y les digo, sería decir que como profesional eh, no estoy haciendo las cosas de manera completa, o sea, correcta. Y pues al informar a mi jefe y tomar la iniciativa de corregir el problema, pues obviamente estoy cumpliendo o cumplí en mi momento con mi deber, sin importar que eso generara la incomodidad de cierta manera en mi jefe, porque él dijo, bueno, ¿cómo la fui a embarrar? Obviamente él es abogado y pues cada uno es especialista en su rama, pero pues generé incomodidad en él, pero le di soluciones. La idea no es solo mostrar el error, sino mostrar la solución, dar una solución, porque hubiera sido fácil decir yo, jefe, hicieron un trabajo mal, la plática se perdió, ¿y qué vamos a hacer? No, pues yo no sé, o sea, soluciones. Entonces yo le di una solución. ¿Y por qué le pude dar una solución? Pues porque tenía el conocimiento, tenía la experiencia, tenía la formación y sabía que lo que debíamos nosotros hacer. Entonces, pues desde la parte de la deontología, actué correctamente porque cumplí con mi deber moral y profesional, independientemente del resultado y las consecuencias externas que, como le digo, pues obviamente el tercero se disgustó mucho ante las afirmaciones que yo hice y pues obviamente lo correcto era actuar conforme a mi deber profesional. Más allá de las consecuencias, vuelvo y les digo, mi responsabilidad profesional era garantizar que los instrumentos archivísticos que se iban a aplicar o que estaban en la entidad en la cual yo iba a trabajar, pues cumplieran con la norma y respondieran a la realidad de la empresa. O sea, yo no iba a trabajar con algo que no era de verdad, algo que la empresa no estaba produciendo. O sea, era algo como no ilógico, sino irresponsable. Bueno, en este punto eh, podemos ver cuáles fueron la relación con la normatividad colombiana. Eh, Se falló, considero yo, en tres normas. Aquí les estoy colocando a ustedes, pues, la ley y cuáles fueron los artículos en los que se incurrió en una falta, por decirlo así. Entonces, yo les puedo decir que en este caso se incumplieron normas claves como la ley 594 porque los archivos deben ser organizados y confiables. Y pues el archivo no me da esas garantías. Y obviamente quienes trabajan con archivos deben actuar con responsabilidad y ética. Además, el acuerdo 01 que nos lo cambiaron el año pasado y el que teníamos anterior era el acuerdo 04 del 2019, nos indicaba que las tablas de retención deben hacerse con base en las funciones reales de cada oficina y que se tienen que elaborar con un equipo interdisciplinario. No es el archivista solo diciendo, esta serie se va a llamar así, este es el tiempo de retención. No, porque no solo cuenta el criterio del archivista, cuenta también la oficina productora, cuenta también el criterio del profesional de tecnologías que sabe si esos documentos a largo plazo pueden estar en un sistema de información o pueden cambiar de soporte o se pueden manejar en un formato. Cuenta con el del abogado, porque el abogado conoce muchas más normas de las que podemos conocer nosotros. Entonces, por eso se hace necesario contar con un equipo interdisciplinario, cosa que no se hizo con la empresa. También deben ser firmadas y aprobadas. Bueno, esas estaban firmadas, pero pues solo como que cumplía con ese requisito. Además de las fallas técnicas que les estoy comentando aquí, en este caso, es evidente que
nuestra ley 1409, que es la ley que nos habla a nosotros sobre nuestra profesión, que formaliza y legaliza nuestra profesión y nuestro código de ética fue obviamente vulnerado. Quienes ejercemos la archivística, obviamente tenemos que tener formación profesional, tanto ya sea a nivel técnico, tecnólogo profesional. mm, para hacer un inventario hay que tener conocimientos técnicos, o sea, sí o sí, para ejercer funciones de archivo tenemos que tener formación. Si no, nos va a seguir pasando que las entidades van a seguir contratando a personas que no tienen conocimiento en archivo y vamos a quedar nosotros, pues, relegados. Entonces, pues, obviamente se violaron deberes fundamentales como el compromiso con la verdad, la responsabilidad social, el respeto por la dignidad de nuestra profesión y la honestidad con los colegas y la entidad que los contrató, o sea, no fueron honestos y todo esto afecta la confianza, la transparencia y el valor del trabajo archivístico. Esta mala práctica, pues obviamente nos afecta a todos, independientemente de que lo hizo un tercero, que ante la de juicio el trabajo de los archivistas. Bueno, aquí vamos a hablar de una pequeña reflexión sobre la responsabilidad ética que me parece importante que resaltemos que este caso muestra cómo los principios éticos no son solo teoría, que es lo que hemos visto a lo largo de este semestre con la profesora Maura, que hemos tenido la posibilidad de indagar en las teorías, hacer el análisis de caso de Facebook con analítica. Fue un caso bastante interesante y que no todo queda pues en teoría, sino que se aplica a las decisiones que tomamos diariamente en el ejercicio de nuestra profesión. Desde las dos teorías que yo pude analizar, mi caso que fue del utilitarismo y la deontología, siento que respaldan que actuar con responsabilidad, informar los errores, proponer soluciones concretas fue la mejor decisión. No solo para mí como profesional, sino para toda la entidad. O sea, no solo es que yo no me estaba viendo beneficiada, de alguna manera, por decirlo así. Yo estaba cumpliendo con un deber ético que a la larga iba a beneficiar a la entidad y obviamente a mí, pero en el momento cuando yo destapé esos errores, pues antes iba a ser juzgada y fui juzgada, pero el beneficio a largo plazo iba a ser para la entidad y para mí a futuro como profesional porque estaba haciendo lo correcto. Y siento que así se fortalece el valor del archivo, se protege el patrimonio y se identifica y se dignifica, que creo que ha sido algo con lo que yo he peleado, no, he luchado a lo largo de estos 13 años, que es la dignificación de la labor como archivista, porque siempre he escuchado pues palabras muy despectivas hacia nosotros los profesionales de archivos, ¿no? Los peladitos que guardan papel, los que cargan cajas, y decirle a la gente, que la gente se dé cuenta que para cargar cajas, para llenar inventarios, para organizar papeles, como dicen ellos, se necesita estudiar y que esto es una profesión, deja a la gente aterrada. Entonces yo digo, no, es que yo estudié para cargar cajas. No le puedo creer. Entonces, yo digo que ese tipo de comportamientos dignifica nuestra profesión y la pone en otro lugar, como los ingenieros. Si hasta los bibliotecólogos tienen su tarjeta profesional y son tan queridos, ese mismo cariño nos lo tenemos que ganar nosotros los profesionales en archivo. Y yo siento que con este tipo de acciones éticas, responsables, respetuosas y comprometidas con la entidad donde trabajamos o la entidad donde vamos a llegar, vamos a empezar a dignificar nuestra labor y a que nos vean con otros ojos. Porque, como les digo, hoy por hoy, los niños del archivo, los que cargan papelitos. Entonces, para mí como futura profesional en ciencias de la información, eso es un reto, es fortalecer y dignificar mi profesión ante los ojos del mundo. Y ya por último,
quiero dejarles como una reflexión sobre la importancia de la ética profesional. Antes hablaba un poco desde la perspectiva de profesionales SISBA, pero yo siento que con lo que he aprendido a lo largo de este semestre, con la profesora Maura, con todo el material que nos ha entregado y con lo que he aprendido a lo largo de 13 años del ejercicio de mi profesión como archivista, como tecnóloga, la ética profesional es la base que da sentido y valor a nuestro trabajo, chicos. eh, la ética en el campo de la gestión documental, porque pues voy a hablar desde la parte de gestión documental, que es donde yo me he desarrollado a lo largo de estos 13 años, no es un complemento opcional, es la base que sostiene la confianza, la transparencia y la legitimidad de nuestra labor. Cada una de las decisiones que nosotros tomamos, desde lo operativo hasta lo estratégico, tiene un impacto directo en la memoria de la institución para la que nosotros trabajamos, en el acceso a la información y en muchos casos en los derechos de las personas. Porque yo les puedo decir esto porque es que nosotros en muchas entidades trabajamos con historias clínicas, historias laborales, historias académicas. Entonces, mire que sí o sí estamos impactando no solo la información, producción documental de la empresa en cuanto a su operación, sino también en cuanto a los derechos de las personas. Actuar con ética implica reconocer que nuestro trabajo no se trata solo de organizar papeles, como nos lo han dicho a lo largo de estos años, o cumplir con una norma, porque es que la norma está y usted la tiene que cumplir, sino que de garantizar que la información esté disponible, sea veraz y esté protegida. Implica también tener carácter para que señalemos lo que está mal, proponer mejoras y asumir nuestra responsabilidad como garantes del valor documental. En un, en un mundo, no sé, en una sociedad donde aún vemos subestimado el rol del archivo, ejercer con ética es un acto de compromiso y dignificación de nuestra profesión. Porque cuando la ética guía nuestras acciones, no solo fortalecemos nuestros archivos, que es nuestro trabajo, sino también la credibilidad y el futuro de las instituciones en las que trabajamos. Entonces, eh, yo siento que la ética en nuestra profesión, sí o sí, no es un plus, es un deber. Y yo estoy agradecida con mi carrera, con lo que he aprendido y día a día trato de ejercer mi labor lo mejor posible. Y quiero que los futuros profesionales también sean vistos como ven a los ingenieros, como ven a los contadores, y que no nos vean solo como los muchachos que cargan papel. Y pues nada, muchas gracias por escucharme. Espero que esta experiencia sirva para reflexionar sobre la importancia de actuar con dignidad en nuestra profesión. Nosotros somos garantes de la información, nosotros somos los custodios de la información y creo que he escuchado mucho de esto a lo largo de la carrera y es que nosotros somos los encargados del activo más valioso que tiene una entidad y es la información. Y en una era donde la información está a un clic y donde no tenemos confianza, podemos decir que no tenemos confianza al 100% de la información que encontramos, eh, contar con profesionales capacitados y éticos que entregan información confiable y que se dedican a hacer un trabajo con excelencia y con ética en las instituciones es valioso. Y pues muchas gracias. Yo sé que este tema hubiera sido bueno verlo debatido con otros compañeros para conocer sus puntos de vista, que fue un poco extenso porque la verdad fue una situación bastante compleja que viví y que de eso aprendí mucho. Me sirvió a nivel profesional crecer y saber que sí estoy haciendo las cosas bien. Y pues nada, chicos, muchas gracias y quedo atenta a sus comentarios, a lo que puedan comentar en el foro. Si quieren saber más, estoy abierta y pues nada, muchas gracias.